tener este tipo de material. Ya, entonces vamos a empezar a ver en primera instancia unos conceptos así rapiditos. Ustedes lo van a tener con más detalle seguramente esto en la plataforma propiamente dicha para que lo puedan ir de alguna manera viendo y repasando también con más detalle. ¿Ya? Entonces empezamos en la charla. A ver, este concepto de planilla de sueldos y salarios viene muy asociado a este concepto que se llama recursos humanos, ¿no? Este recurso humano en la empresa es considerado principalmente un recurso, ¿no? En algún caso, desde el punto de vista de teoría económica es un recurso, pero hoy se entiende que este es un patrimonio, ¿no? Un patrimonio, ¿por qué? Porque este sueldo y salario que estás pagando es considerado una inversión que tiene que redituar productividad mínimamente por parte del trabajador. Entiéndase por productividad no solamente a la fuerza de trabajo física o intelectual, sino también a aquello que va más allá, ¿no? El compromiso, la competitividad, etcétera, que tiene que ver ya con esta inversión. Entonces hay que empezar a pensar que este concepto de eh, sueldo y salario ya no es básicamente un gasto, sino una inversión. Y desde ese punto de vista, entonces, es una inversión, un patrimonio para la empresa. El recurso humano o el trabajador es un recurso vivo para la empresa, ¿no? Es decir, es un ente pensante, no es una persona estática, hoy puede ser más productiva que ayer, dependiendo inclusive las características que tenga en su entorno que van a afectar seguramente a su comportamiento, ¿no? Si está preocupado porque le falta dinero, seguramente va a ser menos productivo. Si de alguna manera se encuentra satisfecho en el trabajo, seguramente va a estar siendo un poco más productivo en algún caso, ¿no? Dentro de ello, entonces, este trabajador, este factor trabajo requiere un contrato legal y un contrato psicológico. Si bien el contrato legal es un papel en el cual se está determinando los conceptos que vamos a ver en la planilla de sueldos y salarios a través de un contrato laboral propiamente dicho, también hay un contrato psicológico, ¿no? Un contrato psicológico que tenga que ver, por ejemplo, con que el trabajador no esté pendiente de que le van a despedir mañana, un contrato psicológico donde se le entregue a todo aquello que él se merece, desde el pago de su sueldo puntual hasta seguramente, por ejemplo, ropa de trabajo, etc. ¿Por qué entonces es una inversión? Porque este trabajador tiene potencialidades, habilidades y conocimientos que van a redituar para la empresa en principalmente productividad, ¿no? Es decir, que el trabajo se haga bien y se haga, por ejemplo, en su momento, a la hora, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, entonces, entendemos que las personas son básicamente este recurso humano, los trabajadores, y estos sueldos y salarios se aplican principalmente a todos los niveles de la organización, desde el nivel operativo hasta el nivel propiamente eh, institucional o de dirección, por ejemplo, ¿no? Es decir, gerentes, subgerentes, jefes, encargados y personal operativo propiamente dicho. De esa manera, entonces, hoy se entiende que dentro el clima organizacional, es decir, para que el trabajador sea productivo, sea comprometido, etcétera, hay 9 dimensiones, ¿no? Dentro de estas 9 dimensiones, entonces, tenemos, por ejemplo, la recompensa, que es básicamente el sueldo y salario, y en algún caso las relaciones, ¿no? El nuevo trato, entonces, para el trabajador tiene que ver hoy con que le ofrezcamos un entorno más desafiante, más empleable, de más comprensión y contribución individual. Es decir, el trabajador, más allá de su sueldo, tiene que ya contribuir con aquello que es propiamente su competitividad, ¿no? De esa manera, entonces, que tenemos que entender que el sueldo y salario es básicamente el denominado capital intelectual, capital humano, también dicho. Dentro de lo que es el manejo entonces de los recursos humanos, es importante entender que las empresas tienen un sistema de gestión del talento humano, con la cual de alguna manera las empresas cumplen con esta función mediadora, asesora, flexible y de polivalencia. Este sistema de gestión del talento humano o gestión del trabajador, si quieres, ustedes como contadores pueden acceder a un cargo de
encargado de personal mínimamente, y en ese cargo van a tener que ver con el sistema de gestión del talento humano. Este sistema de gestión del talento humano tiene cinco subsistemas: la obtención, la provisión, la aplicación, la mantención, el desarrollo, el seguimiento y el control. Dentro el subsistema de la obtención, la alimentación, la provisión, tiene que ver básicamente con que las empresas siempre reclutan, seleccionan y contratan personal. Reclutar es poner el aviso hoy en día en las redes sociales más que en el periódico. Seleccionar es que los postulantes vengan a una entrevista personal, un examen técnico, un examen psicológico, un examen médico, etcétera, y seleccionemos al mejor candidato, ¿no? Es decir, aquel que de alguna manera tiene más competitividad que otros. Y finalmente este subsistema termina en la contratación del personal. Es importante desde este contrato entonces ver que lo que vamos a hacer nosotros es contratar en relación laboral, ¿no? Ya no en relación civil, sino en relación laboral. Y dentro de esta relación laboral entonces vamos a tener un contrato propiamente de trabajo que puede ser fijado en relación de plazo fijo, plazo indefinido o plazo o por obra o faena. Es importante este contrato porque de este contrato laboral, ahí está el término, ¿no? Del contrato laboral surge la planilla de sueldos y salarios y todos aquellos aportes patronales, cargas sociales que vamos a ver en la parte práctica de la planilla. Entonces es importante que en este subsistema de alimentación, obtención o provisión de recursos humanos, que vuelvo a repetir, reclutar, seleccionar y contratar personal, ¿no? Sea lo más importante el contrato, que se tiene que entender que el contrato tiene que ser ya en relación laboral, y dentro de ello hay algunas particularidades como el plazo, el contrato a plazo fijo, por ejemplo, que si te contrato por 3 meses, cumplido el contrato, yo directamente te desvinculo en el trabajo. Pero si tengo un contrato indefinido, yo no te puedo retirar, más ahora que hay normas, inclusive contra el COVID, etcétera, que no se puede despedir personal. Entonces es importante esta fase del contrato. Si yo sé que voy a contratar personas por 3, 6, 5 meses, primero tengo que entender que tengo que contratar en relación laboral, y eso significa hacer planilla, pagar beneficios sociales, etc. Segundo, que tengo que saber que puedo contratar en un contrato a plazo fijo si sé que te voy a necesitar solamente 3, 5 meses, ¿no? Y si de alguna manera, ¿no? Tú eres una persona competitiva, eres un capital humano, como hemos hablado hace un momento, entonces te ofrezco que hagas o que te firme un contrato a plazo indefinido. Con eso entonces técnicamente yo ya no te voy a poder despedir. Y con este contrato indefinido vas a ir ganando otros beneficios, como por ejemplo la indemnización, otros beneficios como el bono de antigüedad, por ejemplo. En el caso de un contrato a plazo fijo, por ejemplo, nunca va a haber bono de antigüedad, si bien va a haber indemnización, pero no va a haber bono de antigüedad, que ya te voy explicando más adelante. El segundo subsistema, que tiene que ver con la aplicación, que es básicamente el análisis y descripción de cargos, es decir, diseñar un puesto de trabajo, evaluar si ese trabajo se está llevando bien, etcétera, y básicamente ofrecerte a vos un plan de carrera, que significa que tú vas a trabajar y correr seguramente ascendiendo en puestos en la empresa. El tercer subsistema es el más importante quizá para nosotros en este seminario, por lo menos, que tiene que ver con realizar o llevar adelante la planilla de sueldos y salarios. En este sistema de mantención, entonces, tú vas a pagar el sueldo y salario a través de una planilla de sueldos y salarios. Vas a ya tomar en cuenta este concepto de beneficios sociales, compensaciones, etcétera, todo aquello que tiene que ver con el sistema de higiene y seguridad ocupacional, con por ejemplo el pago de el seguro de riesgo profesional, que está ya inmerso en la planilla, en un momento más te voy a explicar, e inclusive la relación con los sindicatos, que también de alguna manera puede haber, por ejemplo, un tipo de descuento para que este sindicato funcione en la empresa. El cuarto subsistema, que es el de desarrollo, que tiene que ver, por ejemplo, con realizar un plan de capacitación, es decir, invertir en que ese trabajador se vuelva mucho más experto en manejo, por ejemplo, de sistemas informáticos, cosa técnica, en algún caso
manejo de máquinas, mantenimiento de máquinas, etcétera, que también es importante. Y el quinto subsistema, que es el seguimiento control, que tiene que ver con, por ejemplo, el CARDEX de vacaciones. Tomar en cuenta que el trabajador tiene, por ejemplo, por año 15 días de vacación, ir tomando en cuenta si está sacando o no permisos a cuenta de esa vacación. Otras cosas, como por ejemplo, el que tanto el personal varón como el personal mujer o dama goce de medio día de haber, tanto para hacerse un examen de próstata como para hacerse un examen de eh, Papa Nicolau, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? O que tengamos un porcentaje determinado por ley, ¿no? Un 30% personal femenino, un 5% personal con discapacidad, e inclusive, ¿no? En otros países como Argentina, por ejemplo, la anterior semana se ha aprobado la ley en el que también un 5% de la fuente de los trabajadores de la empresa tiene el derecho o debe ser, ¿no? Un personal transgénero, debe ser un personal LGTB más Q, por ejemplo, eso se ha ganado en Argentina. Y eso tarde o temprano va a llegar también en el país. Entonces, imagínate, de 100 trabajadores, 30 tienen que ser mínimamente mujeres, 5 tienen que ser con discapacidad y 5 seguramente van a venir más adelante otras normativas también, que de alguna manera en este subsistema de seguimiento y control se tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esto lo van a tener ustedes. Hay que entender que el factor trabajo se tiene que desarrollar en dos aspectos. Primero, en relación civil y segundo, en el seminario que vamos a ver hoy día, que es la relación laboral. La relación civil no es una relación de personas, sino es una relación a través de un objeto. Por ejemplo, cuando tú vas a un dentista, estás contratando un trabajo, un servicio, ¿no? Que va a tener un trabajo. Entonces, se traduce ese trabajo por medio del servicio y ese servicio es el objeto. Por eso la relación civil es por medio del objeto, ¿no? Es primero bilateral, es decir, entre el que te está dando el servicio y vos, es privada esta relación civil y el objeto de trabajo por el cual se está pagando es básicamente un denominado objeto, que en este caso puede ser un servicio, o el objeto, por ejemplo, ¿no? Si vos estás construyendo una casa, por ejemplo, la construcción o la terminación de esa casa propiamente dicha, ¿no? Este está regulado principalmente por el Código Civil, pero también por la Ley 843, ¿no? Desde el punto de vista de facturación. En el caso de la relación laboral, primero, la relación laboral es tripartita. Aquí entra el Estado. Por eso hay un Ministerio de Trabajo, hay las AFPs, etcétera, hay la Caja Nacional de Salud o las cajas de salud que hacen que por parte del Estado el trabajador, ¿no? esté protegido. Por eso la relación es tripartita, ¿no? Te vuelvo a repetir, la relación civil es bilateral, es decir, entre el que está comprando y el que está vendiendo, si quieres, ¿no? En este caso, la relación laboral es tripartita, está por medio de la persona que es el trabajador y la persona que es el empresario o la empresa, está también el Estado, ¿no? De esa manera, entonces, esto es público, ¿no? Esto es público y desde ese punto de vista, entonces, el hecho de que esto sea público, el hecho de que esto sea público hace que la relación laboral esté ya determinada por el Estado propiamente dicho, ¿no? Dentro de él entonces hay una relación ya de dependencia, a diferencia de la relación civil, donde si hoy día el dentista que has contratado no te ha gustado, mañana puedes ir a otro dentista, ¿no? En el caso de la relación laboral, entonces es relación de dependencia, en relación a un valor. Ese valor puede ser, por ejemplo, confianza, ¿no? El hecho de, vamos a hacer el ejemplo esta de lo que es la trabajadora del hogar. No todos los días vas a cambiar vos trabajadora del hogar. ¿Por qué? Porque generas una cierta confianza. Y esa generación de confianza hace que exista dependencia. El hecho de que vos conozcas un secreto industrial, ¿no? El hecho de que vos ya tengas una buena relación con los clientes, etcétera. El hecho de que tú ya sepas, en el caso de nosotros contadores, ¿no? Sepas que el manejo de la parte administrativa financiera ya hace que vos seas de alguna manera indispensable para la empresa y eso ya significa una relación de dependencia, ¿no? Y finalmente esta relación laboral está determinada por la Ley General del Trabajo propiamente dicho, ¿no?
Entonces, dentro de ello, el documento oficial que nosotros mostramos, si quieres, ¿no? En relación a esta relación laboral propiamente dicha o este factor trabajo, tiene que ver con la planilla de sueldos y salarios. Esta planilla de sueldos y salarios que vamos a empezar a verlo hoy día es el documento oficial de pago de este factor trabajo, ¿no? Este documento denominado planilla de sueldos y salarios, que puede ser también una planilla de aguinaldo, etcétera, significa que debe ser presentada a los entes reguladores como el Ministerio de Trabajo a través de la oficina virtual, el OBT, como también, ¿no?, aquello que es otros entes como la AFP, las cajas de salud, etcétera, de manera mensual para asegurar siempre esos beneficios que el trabajador tiene en relación a la protección de salud a corto plazo, por ejemplo, y de protección a largo plazo como el seguro de riesgo profesional que enseguida vamos a ver también, ¿no? Además de que el trabajador también debe, de alguna manera, y puede tener un documento que le sustente el pago que se está haciendo por este factor trabajo, no solamente al mismo, sino a los entes de salud, con la denominada boleta de pago. Entonces, a eso nos vamos a dedicar en el seminario. Es un poco más complejo, es un poco más largo, si quieren, esta charla, pero hoy día eso como manera de introducción. La planilla de sueldos y salarios, entonces, básicamente va a reflejar aquello que significan los beneficios o pagos por la relación laboral, más aquello que significa la seguridad social y aquello que el trabajador efectivamente va a recibir por medio de este pago que se denomina básicamente planilla de sueldos y salarios, ¿ya? De esa manera, entonces, vamos a empezar ahora a entender qué es esta planilla de sueldos y salarios propiamente dicha. Si hay alguna pregunta. Bien, entonces vamos a empezar a ver este documento que es básicamente la planilla de sueldos y salarios. Ya en la plataforma, en el Classroom, les voy a pasar seguramente algo más de la generación, por ejemplo, de esta planilla de sueldos y salarios. Esta planilla de sueldos y salarios tiene la siguiente estructura. A ver, déjenme ver un segundito, esperen un segundito, vamos a ver la planilla oficial del Ministerio de Trabajo y dentro de ella ustedes van a ver que tenemos una cierta diferencia, diremos así, con una planilla interna, como también aquella denominada planilla de sueldos y salarios, pero no es, digamos, una planilla diferente a la que nosotros estamos manejando. Ya, entonces esperen un segundito, a ver, compartiré pantalla. Este archivo, que es un generador de planillas, lo van a tener ustedes en esa plataforma, lo pueden bajar, pero básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Como ves, si no se está compartiendo pantalla me avisan. Como ves, entonces, lo que estamos en este momento mostrando es la planilla, el formato oficial del Ministerio de Trabajo. Esta planilla de sueldos y salarios, ¿no?, que tiene la siguiente estructura: un número de trabajador, un número de carnet de identidad, un nombre completo, una nacionalidad. En el caso de que, por ejemplo, existan trabajadores extranjeros, se tiene que sacar el permiso de trabajo, es por eso que existe esta nacionalidad. La fecha de nacimiento y el sexo, que de alguna manera tiene que ver con eso que te decía de cuánto personal varón, mujer existe en la empresa, la ocupación o cargo que desempeña, la fecha de ingreso, que es bien importante principalmente para el cálculo de algún bono, que es principalmente el bono de antigüedad, y en algún caso los beneficios que tienen que ver con la indemnización, que más adelante te voy a explicar. Un sueldo básico, días trabajados, horas y días pagados, en este caso 8 horas al día por 30 días al mes. Un salario ganado, en este caso sueldo y salario será la palabra, ¿no? Un bono de antigüedad, si es que corresponde, que vamos a ver en la planilla y te voy a explicar cuándo y cómo se calcula, ¿no? Horas extras, si es que hubiera ganado,
algún bono de producción, algún dominical, que son bonos que enseguida los vamos a explicar, y otros bonos más que podría de alguna manera el trabajador ganar siempre en esa relación laboral. Un total ganado que es la base del cálculo de los aportes tanto patronales como laborales, que enseguida te voy a explicar, y todos aquellos que son los descuentos del 12,71% de la AFP, riesgo común, aporte solidario y comisión, que enseguida te voy a explicar, ¿no? El aporte, en algún caso, el impuesto RCIVA, si estuvieras ganando más de 9.600 bolivianos, ¿no? Otros descuentos y el líquido pagable, ¿ya? Entonces, este es el formato de la planilla del Ministerio de Trabajo. Como ves, aquí tenemos la boleta, ¿no? Un archivo que te va a ayudar a generar la boleta de pago. En este caso vamos a cambiar, como ves, aquí dice Mauricio, ahora vamos a cambiar a Fernando Andia, y como ves acá entonces está cambiando, ¿no? Aquello que significa la generación de sueldos y salarios, ¿no? Volvamos a la planilla, aquí lo vamos a llamar, digamos, Juan Pérez, Oscar Costas. Entonces, mira, vamos a ver en esta planilla, cambiando aquí el número, te va a generar la boleta de pago, en este caso para entregar al señor Juan Pérez, en el otro caso la generación de el señor Oscar Costas, y así. Y aquí también te va a calcular directamente, en este caso, no el denominado bono de antigüedad, etcétera, perdón, el total ganado, etcétera, pero que ahora con esta otra planilla, dejo de compartir un ratito y voy a compartir otra planilla con colores. Si alguien no ve, me avisa. En este caso estamos viendo la planilla de sueldos y salarios del mes de septiembre del 2020, que me sirve para que te explique de mejor manera cómo se maneja o cómo se calcula, cómo se realiza esta planilla de sueldos y salarios, que no dista mucho a la planilla del Ministerio de Trabajo. Estoy obviando en este caso nacionalidad, fecha de ingreso, etcétera, pero después las demás actividades se están manteniendo. Bono de antigüedad, bono de producción civil, comisión por ventas, horas extras, dominicales y feriados, total ganado, y los seguros en este caso, o los aportes obligatorios por ley, que son en este caso los denominados aportes laborales, y el RCIVA, que te voy a explicar. Si bien aquí lo estamos discriminando, te decía en la planilla del Ministerio de Trabajo, el 12,71%, aquí lo estoy discriminando para que te vaya explicando y vayamos entendiendo qué es cada uno de estos puntos que se tienen que tratar. Entonces, en la planilla de sueldos y salarios estoy registrando la nómina, el cargo, en este caso el señor Juan Vargas, gerente, y vamos a hablar del señor Marcial Ramos, que es un cortador dentro del departamento de producción en una denominada área, si quieres, de trabajo, que va a ser el cortado. Imagínate que es una empresa de costura, entonces el área de producción es una área de costura, en este caso cortado y acabado. Estas dos áreas es de producción, y el área administrativa, que será el señor Juan Vargas, el gerente general. Entonces vamos a ir trabajando con las dos personas para que me vayas entendiendo estos puntos que significan haber básico, bono de antigüedad, horas extras, etcétera, etcétera. Entonces, la planilla de sueldos y salarios refleja el pago del factor trabajo, ¿sí? Refleja el pago del factor trabajo en ese contrato de relación laboral o en ese contrato laboral propiamente dicho. Dentro de ello, entonces, hay que entender unos conceptos previos que se manejan aquí en la planilla de sueldos y salarios. Planilla de sueldos y salarios es, de alguna manera, ¿no? Si quieres, planilla de sueldos y salarios se denomina planilla de sueldos y salarios a aquel documento que expone la información periódica, ¿no? Y mensual. Entonces, esto es importante. Este es un documento mensual. Cada mes se tiene que realizar este documento en términos de unidades monetarias relativa a lo que es el pago, ¿no? O remuneración también se llama, en todo aquello que es el pago o remuneración de
también el factor trabajo y los aportes, tanto patronales, laborales, etc. Entonces, este documento es importante, ¿por qué? Porque aquí yo muestro cuál es el pago del factor trabajo por cada uno de los trabajadores en este mes que está transcurriendo en este caso, o que ha transcurrido en el caso, por ejemplo, de mayo, ¿no? Dentro de ello, entonces, hay que entender dos conceptos. La planilla de sueldos y salarios, entonces, va a partir primero de un haber básico o también un salario mínimo nacional, que en este caso son para este año 2.164 bolivianos. Entonces hay que tomar ahí dos conceptos. Primero, salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional es aquel pago que está definido por ley, ¿no? Es decir, los empleadores, las empresas, los dueños de empresas, etcétera, tienen que pagar este factor trabajo de manera mensual, ¿no? Este salario mínimo es el pago mínimo que se tiene que hacer por el factor trabajo, pero tomando en cuenta lo siguiente: el pago debe ser, o el trabajo debe ser 8 horas de trabajo diario, de 5 o 6 días a la semana, es decir, de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de la relación laboral, y el pago debe ser mensual. Entonces, todos aquellos que ganan eh, no, un salario mínimo nacional, en este caso se abrevia salario mínimo nacional, para el año 2021, ¿sí? En este caso 2.164 bolivianos. Todas aquellas personas entonces que estén en esta condición de trabajar 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana, de lunes a viernes o de lunes a sábado, tienen que recibir y que reciben un pago mensual por ese factor trabajo, no deben ganar menos de un salario mínimo nacional, que en este año o para este año 2021 es de 2.164 bolivianos, ¿no? Exceptuando ciertos conceptos como, por ejemplo, los salarios que se paguen por horas de trabajo, ejemplo, el pago de docentes. Imagínate que yo trabajo, ponle 2 periodos a la semana, en este caso son 90 minutos por semana, 2 periodos en el caso de, por ejemplo, contabilidad minera, digamos, ¿no? 90 minutos por semana, esto si quieres es 2 horas académicas, y al mes, ¿cuánto haré? Al mes seguramente va a ser, en este caso, 4 clases por mes, por, si quieres, ¿no? 90 minutos. Entonces, no estoy trabajando, ¿no? Lo que dice la ley en este caso, 48 horas semana. No estoy trabajando 48 horas semana. En el mes no pago las 40, no llego a las 48 horas semana. Por lo tanto, estoy excluido del pago de este salario mínimo nacional. Imagínate que a mí me pagan, digamos, vamos a suponer, ¿no? 50 bolivianos, 50 bolivianos por hora, ¿sí? En este caso, entonces, 50 por 4 horas, en este caso 4 horas al mes, el salario, el pago será de 200 bolivianos. Estos 200 bolivianos es menor al salario mínimo nacional de 2.164. Yo no puedo ganar un salario mínimo nacional porque no cumplo estas condiciones. 8 horas de trabajo diario, 5 o 6 días a la semana, y el pago puede ser que sea mensual, pero no cumplo esta condición de 8 horas diario, ¿no es cierto? Tampoco trabajo de 5 o 6 días a la semana, como ves trabajo un día a la semana, y eso significa 90 minutos de trabajo. En este caso, entonces, estas personas sí están excluidas de este concepto de salario mínimo nacional. Yo podré ganar menos entonces de 2.164 bolivianos porque no cumple esa condición. Pero las personas que ganen, que trabajen 8 horas a la semana, 48, perdón, 8 horas al día, 48 horas a la semana, y que de alguna manera tengan este pago de concepto mensual, ellos sí pueden trabajar, sí necesariamente tienen que recibir el pago de 2.164 como mínimo, conocido como salario mínimo nacional. ¿Ya? Primer concepto. Entonces, aquí puede haber un haber básico o también puede haber un denominado salario, perdón, salario mínimo, ¿no? Un salario mínimo
nacional en este caso. Ahora, puede ser que vos como trabajador estés ganando un salario mínimo nacional o también estés ganando un haber básico. ¿Cuál es el concepto de haber básico? Haber básico, primero, es el acuerdo entre partes. Si bien es también el pago del monto en dinero, es el pago que se tiene que hacer a favor del trabajador porque está desempeñando propiamente su factor trabajo o el trabajo en este caso, este haber básico tiene la particularidad de ser pactado entre la empresa y el trabajador, ¿ya? Entonces, de pronto te contrato a ti, te digo, vas a trabajar 8 horas a la semana, 48 horas del mes, te voy a pagar cada mes, etcétera, y te voy a pagar 4.000 bolivianos, hasta por encima del salario mínimo nacional. Y si tú estás de acuerdo, entonces llegamos a ese acuerdo y ese acuerdo entre partes se va a llamar haber básico. Este haber básico puede ser igual, ¿no? Puede ser igual al salario nacional, ¿no? Pero nunca menos, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla este concepto que hemos visto del trabajo de las 8 horas, ¿ya? De esa manera entonces nosotros podemos entender que el haber básico es básicamente ese acuerdo entre partes que puede ser igual pero nunca inferior a un salario mínimo nacional. Ahora, volviendo al ejemplo, este docente, ¿no? Que estaba ganando 200 bolivianos por mes, puede ser también esto denominado haber básico con esas características de que no se está trabajando las 48 horas semanales, etc. O en el otro caso, ¿no? El salario por obra, que en el caso yo estoy pagando, digamos, vamos a suponer 3.000 bolivianos por la costura de 100 prendas, digamos, al mes, ¿no? 100 prendas al mes. Imagínate que te estoy dando a vos prendas para que costures en tu casa y me tienes que entregar 100 prendas al mes costuradas. Entonces, este concepto se llama concepto de contrato de trabajo por obra. Me tienes que entregar 100 prendas al mes y eso de alguna manera también puede ganar menos de un salario mínimo nacional. Entonces, este haber básico por lo general es superior al salario mínimo nacional. Si el salario mínimo nacional para este año es 2.164, yo te puedo decir, te voy a pagar 2.500, 2.800 bolivianos mensuales y ese será el conocido haber básico. Entonces, en esta primera columna, que ya tiene que ver con lo monetario en la planilla de sueldos y salarios, es importante entender que parte la planilla de este denominado haber básico o también de este denominado salario mínimo nacional. Cualquiera de los dos, por lo general, te vuelvo a repetir, si te voy a pagar un haber básico es superior a un salario mínimo nacional, aunque también puede ser igual a un salario mínimo nacional el haber básico, nunca inferior, ¿ya? Entonces, este concepto de haber básico es la base para empezar el cálculo de la planilla de sueldos y salarios. Hay un concepto bien importante también como tercer concepto que es el total ganado. Entiéndase por total ganado, entiéndase por total ganado a todo aquel pago, ¿no? Aquel pago que recibe el trabajador por obviamente su trabajo o el trabajo que nos está proporcionando como empresa, que generalmente es a fin de mes. Incluye o suma, ¿no? El pago de ese haber básico, de ese salario mínimo, más todos aquellos pagos que recibe el trabajador por ese factor trabajo, como cuáles, por ejemplo, sueldo básico, bono de antigüedad, en algún caso algún bono, algunas comisiones, etcétera. ¿Ya? Entonces, este concepto de total ganado es bien importante porque de este total ganado se va a realizar el cálculo de todo aquello que son los aportes laborales, los aportes patronales, características de esta planilla de sueldos y salarios o de esta relación laboral que tiene los denominados beneficios sociales. Todos los beneficios sociales entonces se calculan de este denominado total ganado. Yendo ya a la planilla, entonces, como ves, acá tenemos en el caso de nuestra planilla primero,
del personal, planilla de sueldos del personal, ¿sí? Una primera parte que es en este caso todo aquello que signifique el pago del factor trabajo. En este caso, el pago del factor trabajo va a tener que ver con aquello que significa el pago del haber básico, ¿no? El pago del haber básico, más todos aquellos beneficios que signifique el pago propiamente del trabajo. Es decir, este pago, esta primera parte de la planilla laboral, es importante que entiendas esto, la planilla de sueldos del personal también es conocida como planilla laboral, que de alguna manera tiene que ver con esta relación laboral propiamente dicha. En una primera parte, ya sabes que es la identificación de ley, en este caso el nombre, etcétera, del trabajador. Una parte importante, la primera parte monetaria, que tiene que ver con este pago del factor trabajo, que es básicamente el pago del salario mínimo nacional, el salario mínimo nacional o el haber básico, más todas las remuneraciones y pagos que realice la empresa a favor de ese trabajador en este denominado factor trabajo. ¿Cuáles son esos pagos? Bono de antigüedad, es decir, mientras más tiempo esté con nosotros el trabajador, tiene un bono denominado bono de antigüedad, que te voy a explicar más adelante la particularidad de su cálculo. El bono de producción, por ejemplo, hoy día, este mes, esta semana, seguramente este mes de junio, la empresa Stegue, por ejemplo, está trabajando bastante alto, porque es el mes, en este caso, de ventas altas de la salchicha. Entonces, si vos como trabajador producías 10 salchichas al día y hoy día te estoy exigiendo un poquito porque produzcas 13, 15 salchichas al día, entonces te estoy exigiendo un poco, pero por esa exigencia, por este mes nomás, te voy a pagar este bono de producción. Entonces, también un pago que surge de tu eh, esfuerzo que estás haciendo. No todos los meses se paga, pero se puede pagar. ¿Dónde se origina este pago? En el factor trabajo. La comisión por ventas, si por ejemplo tú eres vendedor, ¿no?, de vehículos, por ejemplo, yo te puedo pagar un haber básico, en este caso digamos de, eh, 5.000 bolivianos y te voy a pagar un 1% de cada vehículo vendido, ¿no? Si estás vendiendo un auto en $20.000, el 1% de $20.000, $200. Aparte de tu haber básico, te voy a pagar por auto vendido una comisión de venta de $200. Técnicamente, ¿dónde se está originando ese pago de $200? En ese trabajo que estás haciendo dentro de tu función de vendedor. Aparte, entonces, de pagarte tu haber básico, te puedo estar pagando un bono de antigüedad si estás muchos años conmigo. Quizá no te voy a pagar bono de producción porque no somos fábrica, pero sí te puedo pagar una comisión por venta porque has vendido un vehículo este mes. Imagínate que vendes 10 vehículos, ¿no? Entonces es importante este concepto de comisión por ventas. Las horas extras que de alguna manera tienen que ver con que tú te quedes a trabajar un poquito más hoy día, en el mes, etcétera, que te voy a explicar más adelante cómo es el cálculo también de estas horas extras. Y los dominicales y feriados, si te llevo a trabajar, ¿no? Un domingo o un feriado en el cual vos tendrías que descansar, pero te llevo a trabajar. Puede haber muchos más pagos en este factor trabajo, generalmente el haber básico, el salario mínimo nacional y el bono de antigüedad en algunos casos son aquellos que siempre existen. Pero en este caso, en esta primera parte, el pago del factor trabajo, tengo que declarar qué pagos le estoy haciendo al trabajador. ¿Para qué? Para que yo sume todos aquellos ingresos o ingresos supuestos, también se llama, que el trabajador está recibiendo por el factor trabajo. Estos se van a sumar en el denominado total ganado. ¿Qué es entonces el total ganado? La suma de todos los pagos que haga la empresa al trabajador. ¿Por qué es importante este total ganado? Porque de este total ganado vamos a calcular aquellos, ¿no?, aquellos conceptos que tienen que ver en este caso con el denominado pasivo, ¿no?, o en algún caso aquella obligatoriedad de ley que nosotros conocemos como también los denominados aportes laborales en este caso, ¿no? Entonces, estos conceptos que tienen que ver con básicamente, ¿no?, los pasivos que se conocen como
aportes, ¿no? Aquí te lo pondré nomás, los pasivos o los denominados aportes laborales van a ser calculados siempre del total ganado. Por eso es importante este total ganado. Ya más adelante voy a explicar que estos son obligatorios, ¿no? Estos son obligatorios por ley, ya sea la ley tributaria o en algún caso también la ley propiamente laboral. En este caso, enseguida vamos a chequear que tiene que ver con este denominado descuento, ¿no? La tercera parte entonces de la planilla de sueldos tiene que ver con los denominados descuentos laborales, y estos descuentos laborales son retenciones, dineros que no le voy a entregar al trabajador porque por ley tengo que realizar estos denominados descuentos laborales que son pasivos para mí como empresa y que son obligados por ley, ¿no? Obligados por ley en este caso del seguro o también llamado la ley de seguridad, en este caso social, pero además también la ley 843 con la ley impositiva, ¿no? Y otros descuentos que en este caso son descuentos voluntarios, esto sí que es obligatorio por ley, los voluntarios. Y finalmente, ¿no? La última parte de la planilla de sueldos y salarios que tiene que ver con el pago efectivo, ¿no? Que el trabajador va a recibir. En este caso, el pago efectivo, ¿sí? Que recibe el trabajador. En este caso, entonces, te vas a acordar, ¿no? De estas tres cosas, ¿no es cierto? La planilla de sueldos tiene, en este caso, tres partes. Una primera parte que es la identificación, una segunda parte que es el pago del factor trabajo, ¿no? Y una tercera parte que son los descuentos laborales, tanto obligatorios y voluntarios, ¿ya? Y finalmente, aquello que significa el pago efectivo que el trabajador va a recibir por este denominado factor trabajo, que se llama también líquido pagable, ¿ya? Entonces, esa es la forma o el formato de la planilla de sueldos y salarios. De alguna manera, entonces, todos estos gastos, todos estos importes, nosotros los vamos a registrar en la planilla de sueldos y salarios, ¿no? En este caso, los descuentos van a ser un pasivo para nosotros. Estos pagos, tanto el salario mínimo, el pago del factor trabajo, en algún caso para nosotros va a ser entonces costo, ¿no? En algún caso será parte del costo, ¿sí? Estoy fabricando algo, será parte del costo, o también será en algún caso gastos, ¿no? Tanto administrativo, comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Como ves acá en nuestra planilla tenemos una parte administrativa que va a ser un gasto comercial, el pago de Marcial Ramos y Carlos Saavedra, que será parte del costo, como el segundo elemento del costo, la mano de obra, y finalmente quizá una vendedora que va a ser un gasto comercial. Ambos o tres, si quieren, ¿no? Tanto gastos como costos, las tres áreas, si quieres, de la empresa, se van a mostrar en una sola planilla de sueldos y salarios. Y vos como contador vas a tener que contabilizar una parte a un gasto administrativo, que será el caso del gerente general, otra parte en el costo de producción, segundo elemento el costo mano de obra, y una tercera parte, en este caso nuestra planilla, que tiene que ver con aquello que es el gasto comercial. Entonces vos tienes que saber discriminar en tu plan de cuentas gasto administrativo, gasto comercial y costo propiamente dicho. Este total ganado también es importante para dar paso a la segunda planilla tradicional que tiene que ver con la planilla de sueldos y salarios, que es la planilla de aportes patronales. Esta planilla de aportes patronales, de alguna manera, son pagos que la empresa realiza a favor, del trabajador. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pagando a favor del trabajador? Está pagando, por ejemplo, el seguro de salud con la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, todas aquellas cajas de salud. Entonces está pagando mensualmente para que ese trabajador se haga atender, no solamente él, sino también sus derechohabientes o su familia. De ahí surge entonces este pago que también se hace mensual desde el punto de vista del pago de estos denominados aportes patronales, que también son obligatorios por ley
y que te lo voy explicando más adelante, pero también otros pagos mensuales como el riesgo profesional, el aporte de vivienda, ¿no? El aporte solidario, que son pagos mensuales, siempre partiendo de este concepto, el total ganado. Por eso es importante que tú sepas identificar el total ganado. El total ganado, te vuelvo a repetir, es la suma de todos los pagos que recibe el trabajador por este factor trabajo mensual. De este total ganado, entonces, hay pagos mensuales, como en este caso el pago de la AFP, riesgo profesional, vivienda, Caja Nacional de Salud también, pero también las denominadas provisiones, en el caso, por ejemplo, del pago de un aguinaldo de Navidad, ¿no? Que se tiene que pagar hasta el 20 de diciembre de cada año un salario completo mensual. ¿De dónde surge eso? De aquellos pagos que vos vas a hacer o aquellas previsiones o provisiones, entiéndase por provisión y previsión, el dinero que vas a guardar para cumplir con este beneficio anual denominado un pago, si quieres, un salario anual que se llama aguinaldo de Navidad. Y eso se llama provisión y previsión, que también te lo voy explicando más adelante. ¿Ya? Entonces, es importante estos conceptos, que nosotros entendamos cuál es la estructura de, de esta planilla de sueldos y salarios. Ahora, voy a dejar de compartir un ratito para ir a ver un sistema informático en este caso. Hay ya sistemas informáticos que te hacen la planilla de sueldos y salarios. Te estoy mostrando aquí un sistema informático en el cual, como ves, ya te muestra la planilla de sueldos y salarios en este caso, ¿no? Te está mostrando ya aquí la planilla y dentro de ello entonces ya existen estos sistemas informáticos que te ayudan en este caso, ¿no? Digamos aquí procesamos mensualmente, ¿no? Un reporte de una planilla de sueldos y salarios, como ves, digamos, el mes de enero, ¿no? Aceptamos y ya te procesa la planilla con el número de trabajadores que tengas. Pero será importante que vos como futuro contador entiendas cómo se hace esta planilla de sueldos y salarios, que te vuelvo a repetir, el sistema ya te lo va a hacer, pero tienes que entender cuál es la forma de hacer propiamente esta denominada planilla de sueldos y salarios. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algún concepto que no haya quedado claro para empezar a hablar de este pago, de este cálculo de la planilla de sueldos y salarios? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces pasemos ya a ver básicamente lo que es el pago, en este caso, de estos denominados sueldos y salarios o la elaboración de esta planilla. En este caso, entonces, en el caso, por ejemplo, del gerente, el señor Juan Vargas, que está recibiendo un haber básico, en este caso ya sabemos que el haber básico es el acuerdo tanto entre el trabajador y la empresa. En este caso, la empresa ha contratado al gerente y le ha dicho que le va a pagar 15.000 bolivianos por ser gerente. En ese caso, entonces, este haber básico tiene que ver con estos 15.000 bolivianos, ¿no? Y dentro de ello, en el caso del señor Ramos, por ejemplo, ¿no? Aquí lo voy a ir anotando, voy a pintar un poquito con plomo solamente para ir ejemplificando cómo estamos haciendo la planilla de sueldos y salarios. En este caso, el señor Marcial Ramos dice que está ganando un jornal de 150 bolivianos, ¿no? Y de este jornal 150 bolivianos, él trabajó, en este caso, 30 días, hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces, a diferencia de Juan Vargas, que generalmente a los administrativos, comerciales, se les paga de manera mensual. En el caso del señor Ramos, le estamos pagando un jornal. En este caso será un pago por día de trabajo. Y eso se entiende como jornal. Por ejemplo, un constructor, un albañil, por ejemplo, un chofer, por ejemplo, sí se le puede pagar por jornal. Imagínate que vos tienes tu empresa de turismo
y solamente esta semana están llegando los turistas, 3 semanas no va a haber movimiento si quieres. Entonces, en ese caso no puedes pagar un salario mensual, puedes pagar jornales, le vas a pagar por día efectivamente trabajado, a diferencia del gerente. Entonces el señor Ramos está ganando 150 bolivianos por 30 días de trabajo. Si multiplicamos 150 por 30, en este caso serán 4.500 bolivianos. Ya sea que trabaja y pagas por un salario mensual o por un jornal, siempre en esta columna, si estás pagando un salario mínimo nacional o un haber básico, se coloca el pago que estés haciendo por este jornal o por este pago mensual propiamente dicho. Ahora, el bono de antigüedad, ¿sí? Se calcula bajo la siguiente estructura. Primero, ¿no? El salario mínimo nacional para el año 2020 hasta el año 2020 era 2.122. Hoy este salario está ha aumentado en un 2% para el año 2021. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, en este caso, si quieres, es el año 2020 al año 2021 ha habido un incremento del 2% al salario mínimo, ¿no? El salario mínimo nacional. En este caso, entonces, a partir del año, o para este año, que es el 2021, el salario mínimo nacional es de 2.164 bolivianos. ¿Ya? Ese es el incremento que la empresa tiene que hacer a estos trabajadores que estén ganando un salario mínimo nacional, o si vas a contratar personal a partir de hoy día y quieres pagar un salario mínimo nacional con las condiciones que hemos hablado anteriormente, el pago mínimo es de 2.164 bolivianos. Ahora, el bono de antigüedad se calcula siempre, en este caso, sobre 3 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional, entonces, se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales. En este caso, 2.164, ¿no? Por 3 se va a calcular sobre 6.492. A estos 6.492 vas a aplicar esta tabla que está determinada, ¿no? Por el decreto de pago de bono de antigüedad en relación a esa antigüedad. Si tú trabajas de 2 a 4 años de antigüedad, un 5% de este salario o de estos 3 salarios mínimos nacionales. En este caso dice, el ejemplo del señor Juan Vargas, que es el gerente, tiene 12 años de antigüedad. Entonces, en este caso, en esta secuencia de tiempo de 11 a 14 años estará el gerente, ¿no? En este caso, entonces, vamos a multiplicar 6.492, ¿sí? Por, en este caso, el 26%. Si hago esta operación, entonces, 6.492 por el 26% mensualmente, yo le tengo que pagar al gerente 1.687.92 bolivianos del bono de antigüedad. De esa manera, entonces, ¿no? Que en este caso estamos nosotros poniendo acá, como ves, los 1.687, que es básicamente esto, ¿no? 2.164 por 3 salarios mínimos nacionales, y en este caso, haciendo otra vez la operación, por el 0, o el 26%, los 1.687. ¿Ya? De esa manera entonces calcula el bono de antigüedad. En el caso del señor Marcial Ramos, ¿no? Aquí dice el 11%, él estará trabajando de 5 a 7 años, ¿no? En este caso el señor Marcial Ramos está trabajando de 5 a 7 años, ¿sí? Marcial Ramos, entonces, el mismo valor, 6.492 por el 11%. Hacemos operaciones, 6.492 por el 11%, 714. Estos 714 se tienen que colocar en esta columna de la planilla de sueldos y salarios del personal denominado bono de antigüedad, 714,12.
¿no? Haciendo otra vez operaciones, 6.492 por el 11%, ¿no? En este caso, 714,12, que es este mismo importe. ¿Ya? De esa manera, entonces, se calcula el bono de antigüedad. Ahora, hay una particularidad, esto es importante que lo conozcas, ¿ya? La ley dice que estos 3 salarios mínimos nacionales es el cálculo, si quieres, ¿no? Es para empresas industriales. En la ley, esta empresa industrial se denomina, así te lo voy a poner con mayúsculas, el aparato productivo. Así dice la ley. La ley de, tú sabes que la ley laboral viene desde el año 1970 y en ese momento a las fábricas se les conocía como aparato productivo. Técnicamente, entonces, las empresas de comercio y las empresas de servicio, por ejemplo, ¿no? Empresas de servicio, técnicamente, entonces, las empresas de comercio, como por ejemplo, ¿no? Un banco o una empresa de servicio, un hotel, ¿sí? Un hotel. La Cámara de Comercio el año 2018 ha ganado un amparo constitucional donde el cálculo del bono de antigüedad es sobre un salario mínimo nacional. Eso tienes que tomarlo bien en cuenta, ¿ya? Por lo menos de aquellas personas que han entrado a trabajar a partir del 2018, de noviembre del 2018, su bono de antigüedad se tiene que calcular solamente sobre un salario mínimo nacional, siempre y cuando tú seas empresa de comercio o empresa de servicio. En este caso, como estamos viendo que es una fábrica, el señor Marcel Ramos, que es parte de los fabriles, para que me entiendas, está ganando nomás sobre 3 salarios mínimos nacionales. ¿Ya? Esa es la particularidad entonces en cuanto a lo que es el pago del bono de antigüedad. No te vas a olvidar en este caso que nosotros estamos siempre calculando el bono de antigüedad sobre esta denominada eh, tabla determinada por la ley propiamente dicho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Disculpas, una dudita. ¿A partir de cuántos meses de trabajo se realiza, se le pone al trabajador en la planilla de sueldos y salarios? Si, digamos, le contrato a partir solo por un mes, no entraría en acá, ¿no ves? Bien, la ley dice que hay un periodo de prueba de 30 días, pero ya el 1 de mayo del 2011 se ha eliminado el decreto supremo 21060, por lo tanto se ha eliminado también este denominado periodo de prueba. Entonces, desde el primer día en el que el trabajador ingrese a trabajar, se considera que hay relación laboral y desde ese momento se debe calcular todos estos beneficios, es decir, desde el primer día de trabajo. Pero en la realidad laboral se sigue aplicando esta prueba, es decir, tú has entrado a trabajar, digamos, hipotéticamente hablando, el 1 de enero, ¿no? Hasta el 31 de marzo te hago tu periodo de prueba y recién entras a planilla el 1 de abril, ¿no? Pero la ley dice que eso ya no existe, ¿no? Porque el decreto supremo 21060 se ha derogado, por lo tanto ya no hay periodos de prueba, etcétera. Pero eso lo tienes que hacer cumplir en el Ministerio de Trabajo una vez que exista denuncia. Mientras no pase eso, lamentablemente, en la realidad laboral se sigue nomás aplicando el segundo periodo de prueba, inclusive, ¿no? Porque antiguamente la ley decía que inclusive hay un segundo periodo de prueba, es decir, tú has entrado a trabajar el 1 de enero hasta el 31 de marzo, un segundo periodo de prueba del 1 de abril al 30 de junio, y el 1 de julio recién entrarías a planilla, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, el decreto supremo 21060 se ha eliminado, se ha derogado con Evo Morales el 1 de mayo del 2011, por lo tanto, técnicamente ya no existe estos de periodos de prueba y desde ese momento, entonces, desde el primer momento en que el trabajador ingresa a la fuente laboral,
tiene que estar propiamente en relación laboral y obviamente tiene que ganar todos aquellos beneficios desde el primer día de trabajo propiamente dicho. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Está bien, Lisen, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya, pasemos entonces a ver ahora lo que son las horas extras. ¿Qué es la hora extra? Van a tener toda esta teoría en esa carpeta que les voy a direccionar. Me van a poner al terminar su chat, que es su email, para que yo les habilite una plataforma del Classroom. Y van a tener todos estos documentos que estamos hablando para que ustedes de alguna manera también con propiedad hablen, ¿no? Si mañana alguien te pregunta, ¿dónde está esto del cálculo del bono de antigüedad? Entonces ahí está la norma, la ley, etcétera, resumidito en un textito de una página para que tú de alguna manera lo estudies, te acuerdes y de alguna manera también te vayas especializando en esto que es el manejo de planilla de sueldos y salarios, ¿ya? Entonces, en este caso, tanto el gerente como Marcial Ramos no están ganando un bono de producción, una comisión por ventas. Por lo tanto, no vamos a registrar este pago en este caso. Pero sí, en el caso de Marcial Ramos, está ganando hora extra. Generalmente los gerentes no marcan ingreso, no marcan salida, etcétera, y obviamente no se les paga una hora extra, ¿no? Aunque otros se hacen pagar. Generalmente a los que pagamos hora extra es al personal operativo, al personal secretarias, mensajeros, en algún caso contadores, etcétera, y que son básicamente aquellos que van a trabajar más de 8 horas en el caso de su trabajo, ¿no? Entonces de ahí surge este concepto de hora extra, ¿ya? A ver, vayamos anotando aquí. Entonces, la hora extra tiene que ver principalmente con lo siguiente, ¿sí? Se entiende que hora extra es el exceso de las 8 horas de trabajo diario. Es un exceso en este caso. Ahora, la ley dice, esta hora extra no debe ser más de 2 horas adicionales a las 8 horas, ¿sí? Si fueran, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, si fueran 3 horas extras, se puede considerar abuso, ¿no? Inclusive esclavitud se puede considerar. ¿Ya? Se puede considerar esa cosa, ¿no? Abuso de hora extra. Por eso es que, digamos, si tú trabajas, ¿no? Ejemplo, digamos, trabajas en tiempos normales, ahora los tiempos han cambiado por el COVID, ¿no? De 8:30 a 12:30 en tiempos normales, de 14:30 a 19, digamos, 19 horas, ¿sí? Esa es tu jornada laboral de lunes a viernes, para que no trabajes sábado media horita más, trabajas todos los días, por eso es a 19 horas. Entonces, eso se considera como hora extra, ¿ya? O perdón, como hora o jornada. Esto en este caso será tu jornada diaria. Si trabajas, ¿no? En el ejemplo entonces, si trabajas, digamos, hasta las 21 horas, ya se considera en este caso hora extra, ¿sí? Pero si trabajaras, por ejemplo, en el caso de nosotros contadores, lamentablemente en muchos casos vas a tener que amanecer inclusive, has trabajado hasta las 22 horas, sigue siendo hora extra, pero esto ya no es permitido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estarías de alguna manera vos trabajando más de lo que dice la ley. También la ley dice, ¿no? La ley en este caso dice que si pasas, ¿no? Que si pasas las 20 horas, ¿sí? Ese trabajo que se haga más allá de las 20 horas es considerado hora nocturna. Debe haber un recargo del 25% al 50% del pago por hora, así dice la ley. Entonces, estas cosas lamentablemente hacen que exista ambigüedad. ¿Qué te voy a pagar? ¿Hora extra? ¿No te voy a pagar hora extra? En ese caso, entonces, mejor no trabajes horas extras
Y hoy en día, lamentablemente, tienes que cumplir con un resultado, con una función, y si pues vos te quedas a trabajar por cumplir con ese resultado, de alguna manera, lamentablemente, vos tienes que nomás quedarte a trabajar sin necesidad de que el pago, exista este pago de hora extra. Pero de alguna manera, cuando exista entonces el pago de hora extra, el cálculo de la hora extra generalmente se le realiza de la siguiente manera. El jornal por día, en este caso, un ejemplo de Marcial Ramos, que gana 150 bolivianos por jornal diario, dividido entre las 8 horas que significa la jornada. En ese caso, entonces, voy a encontrar el pago por hora de trabajo. En este caso, su pago por hora de trabajo, 18,75, sabiendo que Marcial Ramos trabaja 150 bolivianos diarios, ¿no? Por 8 horas de trabajo. En este caso, el señor Marcial Ramos en el mes ha trabajado 25 horas extras, más o menos casi las 2 horas por día, ¿no es cierto? En este caso, entonces, multiplico, ¿no? Haciendo nuestra fórmula en este caso, ¿sí? Multiplico entonces el número de horas extras por el pago por hora. En este caso, entonces, 25 horas extras, que es el número de horas extras que ha trabajado en el mes, por el pago del jornal por hora o el pago por hora de trabajo, 18,75, y el señor Marcial Ramos por hora extra está trabajando, está ganando 468,75. Aquí en nuestra planilla, entonces, ¿no? El señor Marcial Ramos está trabajando, está ganando 468 bolivianos con 75. No es el caso del gerente, porque generalmente los gerentes no tienen horario. Es un trato especial, ¿no? Tanto para los administrativos como para los vendedores, por ejemplo. En el caso del vendedor tampoco está ganando hora extra, como ves, porque pues si él tiene que quedarse a vender el producto y visitar a los clientes en su ruta, ya no hay hora extra, ¿no? No tiene que trabajar solamente las 8 horas, puede ir incluso en la mañana, en la tarde, dependiendo. En ese caso, generalmente por la operatoria laboral, no se paga la denominada hora extra. ¿Alguna consulta de la hora extra? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre la hora extra? Ya, vayamos a ver entonces este concepto ahora, que es el dominical y feriado. ¿De dónde surge el dominical y el feriado? A ver, yo me acuerdo que mi abuelito a las 12 tenía que estar la comida a las 12 en punto, sí o sí. No estaba la comida a las 12 en punto, mi abuelo se salía a comer afuera, ¿no? Entonces, este cálculo del dominical y feriado viene muy casado a la cultura social que había en ese momento, ¿no? En ese momento, entonces, los denominados domingos, ¿no? Que están dedicados en primera instancia a Dios, ¿sí? Era muy importante antes, estamos hablando de los años 70, por ejemplo, cuando salió la ley laboral. En los años 70 era, así le vamos a llamar, ¿no? Hoy no deja de ser importante, pero de alguna manera, por lo menos socialmente, se mostraba mucho esto, ¿no? Era muy importante la asistencia a la iglesia. Técnicamente, entonces, era pecado, vamos a decir así, trabajar en domingo, ¿no? De ahí surge este concepto de dominical, para que las empresas no hagan trabajar a sus trabajadores en domingo, ¿no? En su momento, el dominical, ¿no? Si vos tienes que hacer trabajar a tu trabajador un domingo, el domingo o feriado también se pagaba el triple, ¿no? Es decir, 3 veces más. ¿Qué quiere decir? Si tú tenías un jornal diario de, en este caso, 150 bolivianos, que te lo pagaba, digamos, el lunes, si vos trabajabas en domingo, esto significaba que yo por ese día te iba a pagar 3 veces más, ¿no? O el triple en este caso, ¿no? Así ha surgido en el año 70. Hoy, este dominical, sí las empresas tienen en muchos casos que ir a trabajar, y de acuerdo a política de la empresa, estos dominicales, principalmente para el sector fabril, es decir, aquel sector que significa
el gremio de los fabriles o aquellas personas que trabajan en fábricas, generalmente hoy se paga el doble, aunque la ley ya ha cambiado, ¿no? Hoy en día dice, por ejemplo, ¿no? Que este denominado dominical, en algún caso, ¿no? Si yo te hago trabajar, por ejemplo, a ver, así pondremos, si trabajas en domingo, puedes tomar un día hábil de la semana, ¿no? Eh, como reposición al domingo, es decir, ya no te voy a pagar dominical, de pronto has ido a trabajar el domingo y el miércoles no vas a venir a trabajar, entonces se pone ese domingo. Pero en el otro caso, en los casos, por ejemplo, de que vos tienes que ir a ganar, que eres un trabajador de la alcaldía, ¿no? Y en esas ferias dominicales, por ejemplo, ¿no? Tú vas a trabajar en domingo, ¿no? En el caso entonces, el domingo es parte tu, eh, de tu trabajo, es decir, no tengo que pagarte ni siquiera el doble. Especialmente, y otra vez volvemos a este concepto, ¿no? Que hoy se está moviendo mucho por la Cámara de Comercio, las empresas de servicio, ¿no? Y las empresas de comercio. Si vos tienes que ir a trabajar domingo, imagínate en una empresa de servicio, imagínate Pollos Copacabana, tú vas a ir a trabajar inclusive en la noche, en el domingo, ¿no? Al ser una empresa de servicios, entonces aquí no existe el pago del domingo, ¿sí? O en una empresa de comercio, de pronto tienes que ir así, vamos a llamar, a la tienda Manaco, el domingo. Entonces ahí tampoco existe el pago de el domingo. Pero eso sí dice la ley, ¿no? Esto tiene que estar bien estipulado, es decir, en el contrato, tiene que estar bien estipulado en el contrato de que eres una empresa comercial y que en tus funciones está que vayas a trabajar domingo, ¿no? Es decir, tiene que estar bien escrito en tu contrato que tus funciones contempla domingo, exceptuando, ¿no? Exceptuando ciertos gremios, ¿no? Cuando hablo de gremios, quiere decir de aquellos trabajadores que tienen una cierta particularidad. Por ejemplo, el gremio de salud, las enfermeras, etcétera, los médicos, tienen un trato especial porque su gremio, el gremio de salud, sabes que es muy fuerte. En ese caso sí, pero después el resto de los mortales, lamentablemente, tenemos que estar estipulado en este contrato y dentro de ello no existe el. Para nuestro ejemplo, entonces, el señor Marcial Ramos dice ha trabajado 4 domingos, entendiendo que esta es una empresa industrial y que el cálculo va a ser pagado el doble, ¿no? Entiendo en este caso, entonces, que su jornal del señor Ramos, en este caso, es de 150 bolivianos, ¿no? En ese caso, entonces, dice que el señor Ramos ha trabajado 4 domingos y el pago es el doble por política de la empresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a multiplicar en este caso, un poquito aquí despacio, para entender el cálculo del señor Marcial Ramos. En este caso, el número de domingos, 4 al mes, ¿sí? Política de pago, el doble, feriado, por ejemplo, ayer que podía haber llevado a trabajar, tenía que haber pagado el doble por ayer, obviamente en tu sueldo de fin de mes, seguramente fin de mes de junio, ¿no? Y en este caso el jornal. Su jornal en este caso es 150. Y entonces, ¿qué voy a multiplicar? Jornal por la política, ¿no? Política de pago, puede ser simple, ¿no? Por el número de domingos efectivamente trabajados, ¿no? No podrán ser 8 domingos, ¿no? Eso es raro, ¿no es cierto? 4 domingos al mes nomás, en algunos meses hay 5 domingos, ¿no? Mucho depende, pero más de eso no, ¿no es cierto? En este caso, entonces, 150 por el doble, dice, por 4 domingos. ¿Sí? De esa manera, entonces, que el señor Ramos, en este caso, está ganando los 1.200 bolivianos,
¿no? En este caso, a ver, aquí en la planilla veremos. Sí, a ver, el señor Marcial Ramos. Aquí 2 domingos donde está trabajando, ¿no? No había sido 4. Aquí vamos a modificar para que tengas el archivo bien determinado. Entonces, aquí había sido que solamente está trabajando 2 domingos, no está trabajando así 4 domingos, sino solamente 2 domingos pagados el doble, 600 bolivianos. De esa manera, entonces, en la planilla de sueldos y salarios estoy registrando los 600 bolivianos. No hay más pagos en este caso, entonces la suma, este concepto que hemos visto hoy día, que es el total ganado, es la suma, dice, de todo aquello que has recibido, en este caso el gerente. ¿Qué has recibido? Haber básico 15.000 más bono de antigüedad 1.687. Su suma total 16.687, que es la base para el cálculo de los aportes, del IVA, etcétera. En el caso del señor Marcial Ramos, ha tenido un haber básico de 4.500, un bono de antigüedad de 714, no ha recibido bonos ni comisiones, horas extras sí, 468,75 y dominicales y feriados 600 bolivianos, haciendo un total ganado de 6.282. Lo mismo para el señor Saavedra, de alguna manera, 7.924, y la señora Samantha Fox, que es la vendedora, 12.000 bolivianos, ganando un bono de antigüedad también en este caso. Entonces, este es el concepto básico. Sobre este valor denominado total ganado, vamos ahora a proceder a entender qué habían sido los descuentos laborales, conocidos como capitalización individual, que te voy a explicar la próxima clase, el riesgo común, la comisión AFP, el aporte solidario, y sobre este total ganado también vamos a empezar a registrar lo que son los aportes patronales propiamente dicho, que son aquellos gastos que la empresa hace a favor de la empresa, que son el riesgo profesional, el pago de vivienda, el seguro de salud y las previsiones y provisiones tanto para aguinaldos, primas, indemnizaciones y el famoso aporte solidario. Y luego vamos a pasar a ver lo que es el cálculo del IVA y obviamente el registro contable de este tipo de actividad. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, dicen todo claro. Bien, entonces pongan por favor en el chat o en el grupo mejor me van a mandar su correo de Gmail para que yo les direccione a una plataforma del Classroom donde iban a encontrar en un curso especial que es el curso de planillas todos estos documentos para que ustedes lo puedan ir revisando o en algún caso puedan bajar también para que tengas en tu biblioteca personal estos conceptos. Entonces, al grupo que hemos creado, pónganme su Gmail para que yo mañana les direccione ese grupo y ustedes ya tengan este material. Si no hay alguna consulta más, estaremos quedando acá y el día jueves vamos a ver ya estos aportes patronales y estos aportes laborales, más su registro contable propiamente dicho. Si no hay alguna consulta,